lo que nos hizo civilizados. Solemos pensar en la fuerza, en la conquista, pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Explorar algo radicalmente distinto que desmonta muchas de nuestras creencias sobre el progreso humano. A ver, esta pregunta choca de frente con lo que solemos pensar, ¿verdad? ¿Y si nuestro mayor éxito como especie no viniera de ser los más fieros, sino, de alguna manera, los más amables? Pero claro, para llegar a esa idea primero tenemos que desmontar un mito, uno que hemos oído 1000 veces y que la verdad casi siempre entendemos mal, la supervivencia del más apto. En biología, la selección natural es como el tiempo, simplemente describe lo que pasa. No dice si la lluvia es buena o mala, solo que ocurre. Pues esto es igual, explica cómo las especies se adaptan para sobrevivir. Aquí no hay moralidad, es simplemente un mecanismo. Y aquí es donde la cosa se tuerce, pero de verdad. El darwinismo social coge una idea científica y la convierte en una ideología política muy peligrosa. Lo que hace es justificar la desigualdad diciendo que, es natural que los fuertes dominen y que los débiles se queden atrás. La clave de todo esto, y es súper importante, es la diferencia entre describir y prescribir. La selección natural describe un proceso, sin más. El darwinismo social, en cambio, lo usa para justificar la desigualdad, el racismo y la eugenesia. Es el paso peligroso de así son las cosas a así deben ser las cosas. Vale, entonces, si descartamos lo de la supervivencia del más fuerte, ¿qué nos queda? Pues aquí entra una idea mucho más fascinante, la hipótesis de que los seres humanos en realidad nos domesticamos a nosotros mismos. Es un fenómeno biológico que la verdad es alucinante. Cuando se empieza a seleccionar animales solo por ser más amigables, no solo cambia su comportamiento. Con el tiempo pasa algo increíble. Cambian físicamente. Y casi siempre de la misma forma. A todo este conjunto de cambios se le llama el síndrome de domesticación. Pensemos en ejemplos que todos conocemos. El uro, el ancestro salvaje de las vacas, era una bestia enorme y agresiva. El jabalí, pues ya sabemos cómo es. Pero al seleccionar generación tras generación a los individuos más mansos, ¿qué obtuvimos? Vacas y cerdos. La docilidad se convirtió en su billete para la supervivencia, siempre y cuando estuvieran bajo nuestro cuidado, claro. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Este proceso puede ocurrir de forma natural, sin que haya un amo humano detrás. Y el mejor ejemplo lo tenemos en uno de nuestros parientes más cercanos. A ver, los chimpancés y los bonobos son casi gemelos genéticamente, pero su comportamiento es la noche y el día. Los chimpancés son conocidos por su violencia brutal. Los bonobos, en cambio, son famosos por ser pacíficos. La teoría dice que los bonobos evolucionaron en un entorno con muchísima comida, donde no hacía falta competir. En ese paraíso, la agresión no servía de nada, la cooperación era mucho mejor. Básicamente, se domesticaron a sí mismos. Y la gran hipótesis es que a los humanos nos pasó algo muy parecido. En nuestra evolución, la capacidad de cooperar en grupos grandes se volvió vital. Los individuos demasiado agresivos, los que no sabían controlarse, eran un peligro para todos y a menudo acababan expulsados o algo peor. La selección natural poco a poco fue favoreciendo a los más dóciles, a los más cooperativos. Pero ojo, esto no significa que de repente nos volviéramos todos pacíficos y la violencia desapareciera. Aquí es donde la historia da un giro un poco oscuro. Al volvernos más mansos, no eliminamos la violencia, no. Lo que hicimos fue transformarla. Aquí hay que hacer una distinción que es clave. Redujimos la agresión reactiva, la que es en caliente, el impulso, pero, a cambio, perfeccionamos otro tipo de violencia, la agresión proactiva, la que es fría, calculada y organizada. Resumiendo, cambiamos la pelea de bar por la guerra planificada. Y claro, el lenguaje y la escritura fueron como echarle gasolina a este fuego. Nos permitieron crear civilizaciones, sí, pero también organizar la violencia a una escala que antes era inimaginable. De repente, podíamos etiquetar a grupos enteros de personas como el enemigo, deshumanizarlos con ideas y símbolos. Y todo esto nos trae de cabeza a nuestro mundo moderno, un mundo en el que hemos externalizado, hemos sacado fuera gran parte de la violencia que sostiene nuestra forma de vida. Pensemos un momento en nuestro día a día. La comida. La violencia de la ganadería industrial se esconde detrás de un envoltorio de plástico. Los conflictos, la guerra con drones convierte el acto de matar en algo que parece un videojuego. E incluso en lo social, el acoso anónimo en Internet nos permite atacar sin dar la cara. Hemos externalizado la violencia, y al hacerlo nos hemos quitado de encima su peso moral. Y esa es la gran paradoja de nuestra civilización, ¿no? Nuestra aparente paz no se basa en que no haya violencia, sino en un sistema muy sofisticado para no tener que verla. Y mucho cuidado, porque esa vieja idea del darwinismo social se ha puesto un traje nuevo. La llamamos meritocracia. Suena muy justo, ¿verdad?
pero a veces se usa para justificar que si alguien triunfa es porque es más apto, ignorando por completo las barreras, la suerte o las desigualdades del sistema. Es el mismo argumento peligroso de siempre, que el orden social es, de algún modo, natural. Y con esto llegamos a la consecuencia más moderna y quizá la más preocupante de nuestra naturaleza domesticada, la externalización de nuestras propias mentes. Pensemos en el pacto fundamental de la domesticación. Es muy simple. El animal entrega su libertad, su capacidad de decidir, a cambio de seguridad y comida. Cede el control de su vida a un amo. Y la pregunta es inevitable. ¿No estaremos haciendo exactamente lo mismo con la tecnología? Le cedemos nuestra memoria a los buscadores. Le cedemos nuestras decisiones a los algoritmos. Le cedemos nuestras emociones a los me gusta de las redes sociales. ¿Estamos, sin darnos cuenta, buscándonos nuevos amos digitales? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos resistir a esto? Pues reclamando nuestra soberanía mental. Significa valorar más la cooperación que la competencia ciega. Significa entender que la desigualdad es un problema del sistema, no un fracaso personal. Y por encima de todo, significa defender nuestra capacidad para pensar por nuestra cuenta, para dudar y para reflexionar. Quizás, como ya sugería el filósofo Nietzsche, el verdadero refugio no está en la tecnología, sino en aquello que nos hace más humanos, el arte, la conexión con los demás. Ahí es donde podemos recuperar la perspectiva y nuestra soberanía interior. Y así llegamos al final, con una pregunta que nos deja pensando a todos. En un mundo que lo externaliza todo, desde la violencia hasta el pensamiento, ¿qué parte de nosotros sigue siendo de verdad nuestra? La respuesta, seguramente, definirá lo que significa ser humano en el futuro.